¿Qué tal, Javier Ángel? En Huesca, los malos estudiantes, para justificar nuestras pésimas notas, contábamos a nuestros padres que también don Santiago Ramón y Cajal de joven fue un bala perdida y sin embargo de mayor, oye, que obtuvo el premio Nobel. Pues quién lo diría, viendo a don Santiago en las fotos siempre tan serio, con esa barba de sabio. Pues sí, aunque cueste creerlo, viendo sus fotos de sabio, don Santiago Ramón y Cajal fue un niño muy gamberro y arisco. Sus insensatas travesuras fueron de tal magnitud que en más de una ocasión pudieron costarle la vida. Y empezó muy jovencito, Con 4 años de edad se le ocurrió apalear a una mula y el animal le propinó una coz en mitad de la frente que lo tuvo varios días entre la vida y la muerte. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pronto empezó! Y si no me equivoco, su padre era un hombre muy serio. ¿Cómo llevaba todas estas circunstancias? Pues muy mal, imagínate. Su padre, don Justo Ramón Casasus, pues fue un hombre muy rígido, muy tenaz, que se costeó a costa de grandes privaciones sus estudios de medicina ejerciendo como cirujano de segunda clase por distintas poblaciones aragonesas. De carácter muy estricto, se propuso hacer de su hijo Santiago un gran médico y por eso, aunque Santiago iba a la escuela del pueblo, luego don Justo en su casa le reforzaba personalmente los estudios. Fíjate, Javier Ángel, con apenas 6 años de edad, Santiaguito escribía correctamente y tenía nociones de aritmética, geografía y francés. Además, se daba muy buena maña para el dibujo y la acuarela. Vaya, pues está claro que ya era un niño muy listo. Ahora, Feliciano, háblanos de esas peligrosas aventuras que nos decías. Pues mira, un día, mientras Santiago estaba en la escuela, se desató una aparatosa tormenta. Cuando llegaron los primeros truenos, pues la maestra, muy prudente, metió a los alumnos en el aula y se pusieron a rezar. Por cierto, Javier Ángel, yo me acuerdo de pequeño que cuando había tormentas muy fuertes, para espantarlas, mis tías en mi casa siempre rezaban el trisagio. O se rezaba Santa Bárbara. Bueno, pues cuando los asustados educandos llegaron al Señor, líbranos de todo mal, cayó un rayo en el tejado de la escuela que removió todo el edificio. Cegados por la polvareda y bajo una lluvia de cascotes, los niños lograron alcanzar a duras penas la puerta. Una vez en la calle, Santiago vio colgado del pretil del campanario al cura totalmente acarbonizado, como diría el cantador José Mercé, pues también había sido atravesado por el rayo al intentar imprudentemente tocar las campanas en plena tormenta. ¡Qué horror! ¡Qué impresión para un niño! Todo eso le dejaría un trauma. Pues a los niños de ahora seguro que sí, pero Santiaguito no se traumatizó en absoluto, Él era un aragonés duro como un pedernal. Cuando por fin su padre se graduó como médico, ganó la plaza de Ayerbe, una localidad pues muy cercana a Huesca. La primera vez que Santiago salió a jugar a las calles de Ayerbe, se encontró con que toda la chiquillería le estaba esperando enfrente de su portal para insultarlo y descalabrarlo a pedradas por ser el forastero. Este hostil recibimiento, no creas, Javier Ángel, que achantó en ningún momento a nuestro héroe, que con tan solo 8 años de edad superó de largo en barbarie a estos inciviles pueblerinos, quienes no tuvieron más remedio que rendirse ante las cualidades depredadoras del forastero y proclamarlo jefe de la banda. El merodeo, la rapiña, las pedreas, romper farolas y cristales, asaltar huertos, era el pan nuestro de cada día de estos pequeños salvajes. Pues vaya actividad más provechosa. Pues la verdad es que sí, porque gracias a esta gimnasia incesante al aire libre, Santiago trepaba como un mono, corría como un gamo y escalaba las tapias con la viveza de una lagartija. Pero ahí no acabó la cosa, Sus instintos artísticos se desataron y se hizo grafitero. No dejó una puerta, una pared o una tapia de Ayerbe sin pintar. Pero en el fondo Santiago pues era un niño solitario y necesitaba de vez en cuando disfrutar de su soledad, lejos de sus secuaces, pues para ordenar sus ideas. Y entonces en esos momentos le gustaba observar la naturaleza y sobre todo los pájaros. Claro, Santiaguito era un niño muy movido, pero también muy inteligente. Oye, Feliciano, ¿y cómo eran esos primeros, digamos,
escarceos científicos. Bueno, Javier Ángel, no nos engañemos. Al final la cabra siempre tira al monte. Y los paseos ornitológicos de Ramón y Cajal no solían acabar bien debido a sus imprudencias. En cierta ocasión descendió por un risco hasta un nido de águilas. Le falló la repisa en la que estaba apoyado y estuvo varias horas colgado hasta que lo pudieron rescatar. Aunque Santiago, oye, pues siempre salía triunfante de estos peligros, luego, bueno, al llegar a casa sí que no podía librarse de las soberanas palizas que le daba su padre como castigo. Bueno, hay que pensar que eran otros tiempos y otra forma de educar, pero supongo que estos castigos al final darían sus frutos. Digo yo que lo aplacarían un poco, ¿no? No, que va, en absoluto. Ramón y Cajal dejó escrito: estas palizas me contenían mientras los cardenales estaban frescos, pero en cuanto se me curaban, olvidaba el arrepentimiento y volvía a la batalla. Según se fue desarrollando su privilegiadamente, todas estas bellaquerías que hemos relatado, pues se le fueron quedando muy pequeñas, ¿no? Y cuando ya contaba 8 años, su espíritu emprendedor le hacía aspirar a más. Así que decidió fabricar un cañón ahuecando con mucha paciencia una viga de madera, que luego forró en su interior con latón y reforzó por su exterior con alambre. Él, que era muy perfeccionista, quería ponerle ruedas y todo, pero las ansias de sus inconsecuentes admiradores lo obligaron a dispararlo tal cual antes de acabarlo. Contra todo pronóstico, oye, el cañón funcionó muy bien. Y después del estruendo, cuando se disipó ya la humareda, vieron la puerta de un vecino destrozada por completo. Aunque lograron huir precipitadamente, la fechoría llevaba claramente la firma de Santiagué, o hijo do médico. Así que al poco tiempo apareció en su casa el indignado vecino con el alguacil y con el beneplácito de su padre dieron con los huesos de Santiago en el calabozo municipal. Don Justo no solo autorizó esta reclusión, sino que pidió que no le pasaran alimento durante su encierro. ¡Qué locura! A esa edad encerrado en la cárcel del pueblo y sin comida. Bueno, ahora sí, Feliciano, supongo que por lo menos todo esto le serviría de escarmiento. En absoluto. Cajal era incorregible y reconoce que en la cárcel pues aprovechaba para ir pensando nuevas fechorías. Así que es muy fácil entender que a la salida de la cárcel su propósito de la enmienda se concretara montando un nuevo cañón mucho más potente. Y aunque esta vez tomó la precaución de apuntar contra una escombrera, la cosa acabó mucho peor, pues el cañón no aguantó y estalló en 1000 pedazos. Santiago y su hermano Pedro quedaron malheridos. A Santiago se le clavó una esquirla en el iris del ojo que no lo perdió de puro milagro. Por cierto, fabricaba la pólvora en el tejado de su casa y gracias a trabajar al aire libre pudo salvar la vida cuando le explosionó toda su industria en varias ocasiones. Vaya, pues sí que era un peligro este muchacho. Esos tiempos del siglo XIX fueron muy convulsos, cuando la situación política se desmadraba por la Guardia Civil. Para evitar males mayores entre los vecinos, requisaba las armas de caza entre los vecinos más liberales. Don Justo, que era un gran cazador, poseía una magnífica escopeta y claro, no estaba dispuesto a entregarla así como así en el cuartel. Así que para estos asuntos se agenció un pesado escopetón de chispa, antiquísimo, y que aunque estaba inutilizado, oye, pues lo llevaba con toda dignidad a la Guardia Civil cuando le requerían su arma. Pues para satisfacer su afición a estos asuntos de la pólvora, Santiago le birló el escopetón a su padre, lo restauró en secreto y se dedicó a la caza por el monte. Pero qué imprudente era Santiago Ramón y Cajal de niño. Es que era un chaval muy echado pa'lante, que no se arredraba ante nada. Él mismo nos cuenta cómo un día en el monte se llegó a enfrentar con un chico mucho mayor que él y que llegaron a encañonarse en el pecho. Pero qué locura, un niño de 8 años fabricando pólvora y desafiándose con armas de fuego. Pues tienes razón, que fue un milagro que saliera vivo de todas sus barrabasadas. Pues sí, mira, fue un verdadero milagro que saliera vivo, y un milagro que yo atribuyo a la Virgen del Pilar de Zaragoza. Yo creo, Javier Ángel, que la Virgen del Pilar estaba empeñada en que un aragonés recibiera el premio Nobel sí o sí, y siempre estuvo ahí al quite.
¿Y cómo iba en estudios Santiaguito? Pues ya te he contado que su padre siempre estuvo muy encima, ¿eh? Y Santiaguito siempre llevó a don Justo por la calle de la amargura. Por un lado, era totalmente insensible al castigo físico, pero por otro lado, era extremadamente inteligente. Pero, curiosamente, tenía muy mala memoria y, por tanto, para avanzar en sus estudios, Santiago no memorizaba las cosas. Lo que él necesitaba era entender el porqué de las cosas. Bueno, pues cuando su padre lo envió a estudiar el bachillerato a los Escolapios de Jaca, cuya máxima era la letra con sangre entra y su pedagogía era totalmente memorística, imagínate, Javier Ángel, cómo acabaría la cosa. Como a palos no conseguían doblegar al díscolo niño, los frailes pasaron a largos encierros sin comer, que quebrantaron bastante su salud, ¿eh? Pero aún así tampoco fueron capaces de conseguir nada. Enterado su padre que los castigos ya superaban lo que se consideraba aceptable, incluso en aquella época, lo sacó del cole para llevarlo al Instituto de Huesca. Bueno, pues menos mal. ¿Y qué tal le fue por Huesca? Pues, ¿qué quieres que te diga? El adolescente Ramón y Cajal tampoco defraudó en Huesca, ¿eh? Siguió abusando de la paciencia de la Virgen del Pilar, pues corrió muchísimas y peligrosas aventuras, ¿eh? Oye, Feliciano, cuéntanoslas. Bueno, mira, es que nos llevará mucho rato, entonces yo creo que es mejor que lo dejemos para una próxima edición de Los Papeles. Me tienes en ascuas, pero aquí estamos a la espera de los siguientes papeles, en los que nos vas a contar las aventuras de Santiago ya de adolescente. A la espera quedamos. Pues no te estreses, Javier Ángel, cuídate mucho, que tú eres necesario mientras nosotros somos contingentes.